¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de viernes en la mañana, llegando al taller después de, varios días de lluvia. Ustedes saben cómo es esto, cuando hay tantos días de lluvia, uno llega, deja las cajas por ahí, saca algunas unidades, pone en otra caja, en fin, se termina mezclando todo. Hoy tempranito ya me di a la tarea de organizar los elencos de electricidad, plomería, que ya están más o menos definidos, ya más o menos hemos hecho videitos, charlitas acerca de las unidades que por ahí no pueden faltar en mis cajas, más allá de que desarrolle toma de contacto, pruebe herramientas, incorpore circunstancialmente, claro, obviamente he incorporado montones de herramientas de distintas líneas y distintas marcas a mis elencos definitivos. Pero bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que analizando las unidades puntuales, me he dado cuenta, producto de esto que les comento, de ir probando, utilizando, jubilando, que más de una unidad se ha ganado mi respeto. Y vieron cómo es el respeto. El respeto lleva tiempo conseguirlo. Y bueno, son unidades que, si bien las sugiero para gente, obviamente, si vamos a abrir un paréntesis, si vamos a lo seguro, les voy a decir cómprense todo Vaco, cómprense todo Nipex, cómprense todo Channellock, y bueno, no va a haber margen de error o no va a haber posibilidades de falla, cierro paréntesis. Son unidades que se han ganado mi respeto trabajando en forma profesional, ya sea en obra, ya sea en servicio domiciliario o acá mismo en el taller, según la unidad lo amerite. Así que bueno, voy a describir algunas unidades puntuales. De hecho, bueno, por ejemplo, si citamos el tema llaves francesas, vamos a tener de 6, de 8, de 10, de 12, de 15 y de 18 pulgadas. Y no todas me han salido con los mismos resultados. O sea, no todo el elenco correspondiente a esa marca me ha dado los mismos resultados. Quizás porque uno está finito en esto de la toma de contacto de herramientas. A veces, no por falla en la herramienta, sino por ejemplo, la llave francesa Metz de 6 pulgadas es buenísima. Pero el gusanito sin fin, el gusanito de ajuste, de regulación de la herramienta, para mi mano es muy chiquitito. Entonces me da cierta incomodidad y la herramienta es espectacular. Pero bueno, es por citarles un ejemplo lo que estoy diciendo. En cada técnico con cada herramienta en su mano tiene una experiencia o una sensibilidad distinta. Hay conocidos, amigos que si no tienen su caja armada con cosas de Vaco no tienen los mismos resultados que si estuviesen trabajando con herramientas surtidas, por ejemplo. Y no son cosas indispensablemente dependientes de la calidad, no sé si me explico. O sea, un flexible lo podemos apretar o aflojar con una 71 de Vaco, como con una 80-71, como con una Crossmaster o como con una Metz. Pero bueno, en la mano del técnico está la preferencia sobre qué unidades utilizar. Yo, por suerte, me he podido meter en distintas áreas, en distintos segmentos, en distintas marcas, y he logrado que muchas unidades se ganen mi respeto porque han sido exigidas quizás por sobre sus capacidades, y bueno, nada, a mí me han dado resultado. Quiero que sepan que quizás algunas ya las conocen, pero bueno, no hacen más que ratificar mi pensamiento o mi sensación / perspectiva que tuve tiempo atrás, cuando por ahí circunstancialmente ingresa otra unidad que la suplanta. Bueno, la verán más y menos a la otra. Espero ser claro, y la introducción de 5 minutos es más o menos para orientarlos hacia qué lado va el videíto. Resumiendo todo esto que dije,
Llegué al taller, me di cuenta que había un desastre de herramientas sobre el banco, muchas cajas. Claro, con la lluvia y qué sé yo, uno saca, pone y se va. O llega, seca y deja y se va. Y me puse a reflexionar un poco acerca de el concepto con el que compré determinada unidad y el concepto con el que terminó en mi caja 3 años después, por ejemplo. Se llama respeto. Le gané respeto a la herramienta. En fin, resumiendo un poquito. El saludo a los amigos de siempre, bueno, entre ellos Miguel, querido Miguel, el querido Gregorio Casa, Juanqui, Juanpi, Fede, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Nico Carone, Adriano, bueno, gente que después en Ubaldo, gran amigo, gran persona, Guillermo Electricista, gente que después voy a citar y voy a mencionar en la charlita de la noche. Pero bueno, quería hacerles el reconocimiento a Manuel, Rubén, gente que está siempre. Estuve viendo un videíto anoche, antes de acostarme, del amigo Gregorio Casa, que se dejó una caja de herramientas en el primer piso. Sí, ya sé, estos comentarios los tendría que hacer en la charlita de la noche, porque esto es más puntual, pero bueno. Y créanme que lo entiendo. Se dejó una caja de herramientas en el primer piso. Yo, ¿saben dónde tengo una caja de herramientas? Con 3, 4, 5 unidades puntuales, pero la tengo. Les doy unos segunditos para que lo piensen. En el baño. Dentro del bañitori tengo una mini cajita con 4 o 5 herramientas que después en algún momento mostraré. No es por una cuestión de técnica, de plomería, no sé, el enchufe de la afeitadora, la tecla de la luz, no. Yo vivo solo y tengo la costumbre, y esto es una infidencia o algo que hacemos todos. Depende la situación, 1 o 2, uno deja la puerta abierta del baño o la cierra. Yo voy al baño con la puerta cerrada. Y siempre me dio miedo, no miedo, pues le meto 2 patadas y la tiro abajo, pero quedarme encerrado. Yo vivo solo, ¿a quién le pido ayuda? Ahora circunstancialmente uno lleva el teléfono, hace sus necesidades, mirando algún videíto, algo, puede llamar por teléfono, pero si tengo las 2 puertas de mi casa cerradas, nadie puede ingresar, porque el único que tengo la llave soy yo. Entonces dije, tengo que dejar, aunque sea un destornillador grande, como para girar, no para barretear, para girar, en tal caso zafe el picaporte. Tengo que tener una barreta como para en tal caso palanquear. Y me armé una cajita con algunas unidades de herramientas que tengo dentro del bañitori. Porque bueno, uno nunca sabe en qué momento se puede quedar encerrado. Y esto no es que es una fobia. Quizás en mi casa, donde vivía con mi vieja, nunca se me cruzó por la cabeza porque era una puerta del año 50 con cerraduras de aquella época que no fallaban. Pero cuando construí me di cuenta que las cerraduras eran impresentables, eran de chapa estampada. Uno que maneja el oficio sabe. Y bueno, en la casa de mis hijas, cuando trajeron las aberturas, puertas y demás, cambié todas las cerraduras. No se puede armar con eso. La cerradura que viene en la puerta placa viene prácticamente de adorno. Incluso en una, lo crean o no, saco la cerradura y se me desarma directamente. O sea que miren cuánto problema previne por más o menos conocer el tema y ver que esas cerraduras son impresentables. Pero bueno, de ahí en adelante me quedó, y estoy hablando unos cuantos años atrás, me quedó el berretín de tener una cajita de herramientas en el baño por circunstancialmente, quedarme encerrado y tener que abrir la puerta. Pero bueno, esto me llevó a la reflexión del video que hizo el amigo Gregorio Casa, que le mando un saludo. Y si hay algún amigo del canal que no conoce el contenido o por ahí
bueno, se está acercando y no conoce el canal del amigo, vayan a verlo. Gregorio Casa hace videos de todo tipo de cosas, muchos con rigor científico, otros con rigor técnico y otros con sentido común, que sé que es una frase trilladísima, pero con sentido común, que debería ser el más común de los sentidos. Esto lo decía un profesor de allá en el industrial, del área de filosofía, que después pasó a historia, después pasó a geografía. Bueno, vieron que en un año uno lo tiene en una materia, después lo tiene en otra, y hay años en que teníamos un profesor en 3 materias, o sea que había que llevarse bien. Bueno, vamos a lo que vinimos. Muy lindas las anécdotas, muy linda la charlita, todo, pero ya sabemos de tu deformación, llamémosle en el baño, con las herramientas, todo lo que vos quieras, pero a lo que vinimos. Herramientas que se han ganado mi respeto con el paso del tiempo. El paso del tiempo, nos vamos a situar 10 años como mínimo. O sea, nos retraemos a 10 años y algunas unidades ya estaban conmigo. En esa brecha de 10 años se han ido incorporando algunas unidades. Que ninguna es menor al tiempo que yo las tengo trabajando a 3 años. O sea, cualquier unidad de estas hace que está conmigo 3 años. Porque si no, es muy fácil agarrar y decir, me enamoré de la pinza de punta total y la tengo ahí hace 2 meses y es espectacular y se ganó mi respeto. No, no se ganó mi respeto. Se ganó mi admiración y mi cariño. Pero quiero que sepan que la gran mayoría de todas estas unidades, como mínimo, hace 3 años que están trabajando. Después hay algunas, que ya son un clásico acá en el canal, que están hace, ponemos 10 años para poner una fecha. Bueno, vamos con la primera. Llave de fuerza, pinza de fuerza, denominada Perro, de 10 pulgadas, de la marca Ruhlmann. No sé por qué, tengo la Stanley, tengo genéricas de estas, y créanme que la que más resultado me ha dado, quizás por las situaciones en las que me he visto forzado a utilizarla, es la de la línea Ruhlmann. Quizás si en el momento hubiese estado la Stanley, la Robust o la genérica, el resultado habría sido el mismo, pero bueno, la he sobreexigido y no ha fallado. Lo que hubiese pasado en esas situaciones, quizás con una genérica, es que se empieza, y lo voy a mostrar, se empieza a remachar esta parte, este tornillo es el que le da el registro o no, se empieza a remachar ahí, se empieza como a cortar. Yo lo soluciono, yo o tantos otros amigos lo soluciono fácil, lo saco y le anexo un pedacito de hierro y le vuelvo a dar el registro, obviamente primero pasándole la piedra, sacándole el remache que se viene generando, pero eso es por una cuestión de dureza del tornillo de registro. Eso es un factor común que he notado en algunas unidades de esta misma característica, que no le pasa a esta Ruhlmann, que se podría decir que es la más joven de este elenco que estoy por mostrar, teniendo sí 3 años en uso. Bueno, para los amigos que anotan qué herramientas comprar en base a lo que yo opino, pinza de presión, llave perro, como le quieran decir, de 10 pulgadas, Ruhlmann, va muy bien, forma parte del elenco, espectacular. Bueno, de la línea ZX o ZEX, quiero que sepan que soy un tipo que, no les digo del principio, porque siempre debe haber alguno antes, pero hace muchos años que las vengo comprando, las vengo trabajando. De hecho, he mostrado en alguna oportunidad que voy por la tercera generación, llamémosle, de unidades. Esta es la primera, la más trabajadita, la más gastadita. La verdad, se ganó mi respeto porque la he utilizado
en todo lo que se puede, con las limitaciones o los usos que se le puede dar a una pinza pico de pato o una pinza de punta plana. Nada, la verdad el acero me gusta mucho, la calidad, la elasticidad. Bueno, tiene un dentado en cada una de sus mandíbulas, cada una de sus... Bueno, en cada una de sus partes del pico, ya sea en la superior o inferior, tiene un dentado, un ranurado cruzado, o sea que queda cerrada. Cuando uno la cierra, se hace como una especie de trilla, de trilla, qué buen término, lo van a empezar a adoptar. Porque no es que quedan así los filos, quedan así. Quedan a modo engranaje. Queda cerrado y mordiendo interesante. Está bien, es una pinza pico de pato que por ahí el uso es limitado. Al no tener segmento de corte es más limitado todavía. Pero créanme que es muy cómoda al momento de poner tuerquitas. Bueno, yo lo he comentado varias veces. Uno de los oficios que manejo hace mucho, y mucho es mucho, es el tema de las cortinas de enrollar. Los cambios de cinta, nivelación de ejes. Y siempre cuando uno termina, que ya está en las últimas maniobras, ya dejó la cinta pasada, todo, hay que cargar el enrollador. Y los enrolladores ahora vienen con algún otro sistema que me convence más el anterior. Había que agujerear la cinta, ponerle la tuerquita. Con esta pinza, créanme, que se podía trabajar perfectamente. Y ahí hay un ejemplo de lo que les mencionaba, que quizás con otra unidad, si bien es la misma tarea y es simplemente poner una tuerquita, se me caía. Esta, la verdad, a mí me ha dado un resultado muy bueno en esa situación como en tantas otras. Por eso hablo de que se ganó mi respeto. He apretado tuerquitas en válvulas, tema recurrente en el canal. ¿Qué digo con esto? Que al estar expuesta al agua, o también dentro de las mochilas de baño, hay flotantes que hay que meterle la chavetita, y está en contacto con el agua, y circunstancialmente se me ha caído dentro de la mochila. La pinza no revierte ningún tipo de oxidación. Sí, quizás en aquel momento, cuando la compré, porque notarán que acá le puse un poquito de sellador, me vino con un mango flojo, pero lo sellé, lo pegué, no se volvió a mover. Así que bueno, para los amigos que toman nota, pinza, pico de pato o punta plana, la línea ZX va perfecto. De hecho, estoy por hacer un videíto con el elenco de ZX o Sex, dado que hice uno, pasó medio sin pena ni gloria por el canal, pero muchos amigos me preguntan qué opino de esta marca, porque se consigue relativamente económico. Bueno, una de las unidades que también hace 3 años que viene trabajando, la compré con cierta desconfianza. Es Crossmaster. Si hubiese dicho Crossman, la compraba sin dudar, pero la verdad que prejuzgué. Me acuerdo que la compré en Easy, 1180 pesos, plata de aquella época. Bueno, compré 2 unidades y la verdad que las dos han trabajado espectacular. Si bien no son tomas de contacto que a mí me gusten, pero cuando las compré, llegué al taller, tengo un pedazo de reja en el fondo del taller y me puse a tratar de ver si se rompía la llave, sin meterle un caño, dentro del torque de 8 pulgadas, ver qué tal iba. La verdad, desde ese entonces es una de las herramientas que forma parte de las cajas siempre. Mantiene el mismo juego desde el primer día, que en aquel momento era medio una aberración que tenga juego. Bueno, la verdad se comporta muy bien. Llave ajustable Crossmaster, 8 pulgadas,
puede estar dentro de la lista de herramientas que se impusieron y se ganaron mi respeto. Bueno, vamos a un clásico, estamos en el segmento francesas. Esta es una de las generaciones más nuevas, de hecho los amigos que siguen el canal saben que fui comprando en 3 etapas, 3 elencos completos de Metz. Puedo mostrar la primera, que está toda pelada, viene pintada, no viene pavonada, viene pintada, está toda gastada la pintura de trabajar y a mí me ha dado un resultado bárbaro. Si bien me dieron buenos resultados todas las Metz, o sea, la de 6, la de 8, la de 10 y así puntos suspensivos hasta la de 18, la de 10 pulgadas particularmente es un clásico, va muy bien, la verdad que ha mantenido la calidad, que es una condición más o menos sine qua non del canal, que las herramientas mantengan la calidad desde sus comienzos hasta la actualidad. Esta es una de las unidades que cumple con ese requisito, dado que otras quizás no. Uno va notando la involución levemente en la calidad, pero esta herramienta particularmente ha dado muy buenos resultados y lo sigue dando. Lo que sí, quizás hoy no esté tan económica, no sé, pero la última que vi en vidriera en una ferretería estaba cara. Estaba cara y les puedo asegurar que no les digo que le saldría como la Baco, pero algunos amigos se tirarían a pensarlo. Quizás esa ferretería en forma particular estaba volada con los precios. Llaves Stilson Robust. En este caso agarré la de 10 pulgadas por una cuestión de... Es una de las que más limpia está. Tendría que agarrar un pincelito con nafta y limpiarlas todas. Porque tienen residuos de sellador para gas, sellador Hydro 3. De trabajar. Lo que pasa que bueno, antes... Bueno, estoy hablando de la primera temporada, no me preocupaba mostrar la herramienta sucia. Ahora por ahí me puse un poco más inglesito, quiero que se vea bien la herramienta. La herramienta sucia. La herramienta trabajada, uno está trabajando y no es que está ahí con el trapito con vaselina. Estas llaves a veces trabajan en tierra, en profundidad. O sea, entra dentro del agua y le damos hasta que para el chorro y bueno, y se han comportado muy bien. Y como dije, agarré la de 10 pulgadas por una cuestión de que está bastante presentable. Y después, bueno, tengo el elenco completo de 10 a 18, 2 unidades de cada una. Me tentó mucho en un momento comprar la de aluminio, la de 18 de aluminio, que era la única que se conseguía, porque créanme que son herramientas espectaculares, segmento, calidad, precio, experiencia personal con la herramienta. Cuando uno está trabajando así, con la de 18, créanme que a la media hora los brazos ya parece que fueron al gimnasio y estuvieron dándole duro. La de aluminio, todo eso lo podría evitar y lo podría hacer más cómodo. Pero bueno, me quedó pendiente, si bien hay una dando vueltas, pero esa fue una que compré medio a medias con un amigo que yo cuento siempre. Bueno, la media mía no la vi todavía, pero eso pasa cuando uno tiene un amigo, está en Easy, che, esto, lo otro, bueno, dale, comprala, yo la necesito, comprala, después arreglamos, bueno, la seguí usando, bueno, la herramienta, no me reuní con ella, tampoco puse plata, así que es de él, pero bueno, estoy a la espera que me diga, dame la mitad, y nada, y bueno, o te la compro, o hoy compro otra, qué sé yo, no sé para qué hice este comentario, pero bueno. ¿A qué iba con esto? Que la herramienta la experimenté, la usé, estoy hablando con fundamentos de por qué me gusta que la herramienta esté liviana cuando uno trabaja con los brazos extendidos. A eso iba el comentario. Bueno, este es un clásico, la Irimo 303.
si bien hay de otras marcas que la imitan muy bien, bueno, me gustaría que sean la mitad de buenas o la mitad de rendidoras que esta unidad. La verdad, a mí me ha dado muy buenos resultados. Una herramienta que entraría en el segmento si no afloja rompe. He tenido encontronazos con caños de quizás 3/4, 1 pulgada con litargirio, que quizás uno subestimaba y pensaba que como venía aflojando todo como piña, no era necesario quizás llevar una más grande porque estaba parado, está el video de eso, estaba parado arriba de un nicho de termo. ¿Se acuerdan cuando estaban los cilindros de gas? Bueno, la gente habitualmente que pasó de gas envasado a gas natural, en ese nicho metía el termo. Y está bien, es válido. Pero bueno, yo estaba trabajando ahí, aflojando un caño que iba a la casa de arriba para desvincular la casa de arriba para poder hacer la habilitación de la instalación de la casa abajo. Y claro, el que se ve que el gasista venía armando y allá arriba lo selló bien. Y a esta le tuve que meter un caño. Un niple de los que tenía ahí del desarrollo de la instalación. La tipa no dijo ni mu. Se agarró, ¡crack! Quebró el litargirio y lo aflojó sin ningún problema. No es que por eso se ganó mi respeto. Producto de muchos años de trabajo, de rendimiento, de no mostrar síntomas de fatiga y además de sobreexigirla por sobre sus capacidades. Bueno, nada, la herramienta va muy bien y se ganó mi respeto. Eso lo hablábamos con el amigo Leo en alguna oportunidad, con Leonardo. Ya está bien esto nosotros nos estamos poniendo muy finitos en cuidar la herramienta y esto y lo otro, y es mi sentimiento y es mi esencia. Pero me dice, yo laburaba con mi viejo, con la Sinafor, le metíamos un caño de 1,5 metros y le dábamos, y las tipas no decía ni mu, laburaba. Sí, quizás por las políticas del canal, del buen trato, del buen uso y de las buenas costumbres con las herramientas, no apruebo mucho el palanquear con un caño de 1,5 metros, pero yo le metí un niple de 50 centímetros y aflojó. El litargirio, que estaba completamente pegado, chillaba, rechinaba, y la tipa seguía aflojando sin problema. Pero bueno, pequeñas anécdotas. Bueno, clásico del canal, no tengo demasiado que agregar. Stanley, doble cremallera, 7 posiciones. Anótenla, cómprenla. Después voy a ver si compro alguna para ver si sigue cumpliendo con las normas, pero esta no es tan antigua y es espectacular. Se ha ganado mi respeto sobradamente. Herramientas de la marca WordPro. Hice un cambio de último momento, iba a mencionar la Inco, pero bueno, me di cuenta que si estamos hablando de respeto, tenemos que hablar de por lo menos 3 años de uso, y creo que en este caso sí me puedo jactar de ser uno de los primeros canales que mostró WordPro, quizás en una forma desprolija. En esa época hacía videos para la plataforma, previamente ya venía de Facebook, que estoy tratando de bajar las fotos y hacer videitos con el antes, durante, herramientas utilizadas, y bueno, el posterior, el final o culminación de la tarea. Lo estoy intentando, pero bueno, no tengo mucha tecnología y tengo que invertir en tecnología. Y me está costando, pero los amigos están invitados a mandarme solicitud a Facebook, y bueno, ahí buscarán viejas publicaciones y verán todo lo que uno ha desarrollado y ha hecho a lo largo de un tiempo, porque ese tampoco era mi Facebook principal. Ese fue uno secundario. El mío primitivo, donde había restauraciones, asados con amigos y demás, me lo han hackeado
una pareja. Bueno, ya fue, eso ya fue, pero podría haber muchísimo más contenido de muy chico, porque le sacaba foto a las fotos y bueno, la subía. De hecho, había fotos de modificaciones que yo he hecho en Coupé de Carlos, Fiat 600, que eran lindas, pero ahora solo quedan las habladurías de monte, porque puede dar fe el amigo Nico Escarone, y lo cito siempre porque es un vecino, amigo, nos criamos prácticamente juntos, si bien le llevo un par de años, pero siempre fue testigo, y donde me daba vuelta él estaba. Entonces Nico Escarone es prácticamente testigo de todo lo que digo. Pero bueno, nada, le estoy poniendo una responsabilidad que quizás no quiere tener. Pero bueno, nada, ya está, listo. Vamos a seguir con esto. WordPro, la verdad que hace por lo menos 3 años, incluso las llaves quizás no hace tanto, pero vienen construyendo una confianza con una anatomía similar a lo que vendría a ser la Stanley. Se puede llegar a cortar, quizás tire 2 partes, así que bueno, nada, podríamos hacer el cierre en WordPro y después seguir desarrollando algunas herramientas más que se han sabido ganar mi respeto. Podrían haber entrado todas, pero vieron cómo es esto. Me gusta de vez en cuando decorar un poco la charlita, el video, con alguna anécdota, alguna experiencia. Así que bueno, para que quede prolijo, lo cierro acá, que ya estamos en los 33 minutos más o menos que me permite grabar, y les hago la segunda parte de unidades que se supieron ganar mi confianza, mi respeto, como mínimo con 3 años de uso. Espero haber sido claro, y bueno, les mando un saludo, y nos vemos ahora, en 5 minutos, quizás por una cuestión de prolijidad, suba primero esta parte para que no se tilde como fue la otra vez, pero igual había muchos problemas de internet producto de la lluvia, así que nada, les mando un saludo y los dejo con la segunda parte, que ya inmediatamente viene.